Bueno, después de que hace una semana atrás comenzara el debate intenso en todo el país respecto del recurso que presentó el Movimiento al Socialismo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que defina, interpretando leyes electorales y de la Constitución o artículos de la Constitución Política del Estado y del régimen electoral, sobre la posibilidad de la reelección de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de otras autoridades nacionales, una consulta sobre si es posible que todas las autoridades puedan repostularse nuevamente y finalmente de manera indefinida. Se ha registrado este fin de semana las elecciones en Alemania. El mejor resultado que el gobierno del presidente Evo Morales podía haber esperado, porque ahora lo toma como ejemplo. Angela Merkel participó de su cuarta elección, de los cuartos comicios electorales para la presidencia y los ganó. Cuarto mandato consecutivo de esta mujer al frente del gobierno germano. El mensaje de los votantes, de acuerdo al análisis que se hace en los medios europeos, fue: bueno, queremos que las cosas queden como están. Merkel lo está haciendo bien, así que queremos que las cosas sigan así. Merkel representa a un gobierno que ha sido bastante abierto para los inmigrantes, lo que ha sido cuestionado fuertemente por la derecha. Una derecha radical que, por cierto, ha obtenido una votación muy interesante. En las anteriores elecciones, esta derecha radical había obtenido apenas un 2%. Ahora, su votación fue del 13% y lo atribuyen a aquellas políticas bastante abiertas para los inmigrantes que ha tenido Merkel, que le ha costado a Merkel sin duda, porque esa derecha va a tener ahora representación en el Bundestag o Congreso alemán. Pero Merkel ganó. Se viene un gobierno que aseguran todos va a tener el suficiente respaldo dentro del Congreso y va a poder hacer Merkel las cosas como las ha estado haciendo hasta ahora. Decía, es el ejemplo para el gobierno de Evo Morales, lo ha tomado el gobierno y ahora se está socializando, obviamente con mayor intensidad, la posibilidad de la reelección. De ese tema vamos a hablar en unos momentos nada más, pero apenas es uno de los muchos temas que tenemos en este Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa de lunes. Hoy también hablamos de la tercera edad. Muchos tienen miedo de llegar a esta etapa porque la consideran un periodo inactivo en el cual se pueden convertir en una carga para su familia. Sin embargo, no tiene por qué ser así, ya que existen muchas actividades que nuestros abuelitos pueden realizar y que les beneficia en su salud física y mental. Hoy comprenderemos lo importante que es darles una buena calidad de vida y que ellos disfruten de su vejez y además se sientan útiles. Así que si usted tiene una persona de la tercera edad en casa, invítalo a que vea el programa junto a cada uno de los miembros de la familia, que disfrute esta noche de Hora 23 para que pueda comprender lo importante que son ellos para cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos. Vamos contigo, Víctor Hugo. Muchos estudiantes que han salido bachilleres este año o que están saliendo bachilleres este año están en la disyuntiva. ¿Qué voy a estudiar? Quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser arquitecto. Bueno, uno quiere ser absolutamente de todo. Pero, ¿qué es lo que ustedes, chiquillos, tienen que evaluar antes de tomar una decisión sobre cuál la carrera que van a estudiar? ¿Bastará con que eso me gusta? Habrá que evaluar quizá cuáles son las materias en que mejor rendimiento se ha tenido a lo largo de la vida estudiantil. Habrá que evaluar las profesiones de los familiares. Habrá que hacerse un estudio psicopedagógico, qué sé yo, de orientación vocacional para saber qué estudiar. ¿Cómo guiarnos? ¿En qué universidades estudiar? Quizá en vez de ser un licenciado o doctor, ser un técnico podría redituarle más dinero. Bueno, hay tantas cosas que en este momento los escolares, los bachilleres los tienen en la cabeza y ustedes los papás también. Hoy vamos a hablar de la importancia de esa decisión, así que no se pueden desprender de este programa. Y claro, las redes sociales, como siempre, con sus aportes. Buenas noches, Piti Garamendi. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Yo quiero empezar el programa felicitando a la ciudad de Pando, que el día de ayer estuvo de aniversario. El día viernes ya le dedicamos a la ciudad de Santa Cruz, hoy a la ciudad de Pando, así que usted ya puede empezar a mandar sus mensajes, sus felicitaciones a nuestra página de Facebook Hora 23, también a nuestra línea de WhatsApp. También estaremos hablando del hombre más conectado del mundo.
¿Quiere saber de qué se trata? Más adelante se lo presentaré. Bienvenidos. Eso, a ver, emocionada, Piti. Departamento de Pando, ciudad de Cobija. Felicidades al departamento de Pando y su gesta libertaria. Es que claro, la celebración se la come Santa Cruz, ¿no es cierto? Y por eso hoy, 25, queremos darle la celebración del 24, porque ambos departamentos celebran la misma fecha. Y claro, hoy 25 le damos el rol que corresponde, la importancia que corresponde a Pando. Felicidades, pandinos. Fuerte abrazo para ustedes. Paola. Muy bien, hoy hablamos de la tercera edad, como les decía, y las casas de reposo. Son los lugares donde muchos de nuestros ancianitos son llevados. Algunas cuentan con buenas condiciones y otras deben ser inspeccionadas por la falta de atención a adultos mayores. ¿Cuántas veces observamos a personas de la tercera edad que se encuentran en las calles, vendiendo todo lo que pueden para sostenerse, levantándose a primeras horas de la mañana para poder cubrir sus necesidades básicas? Ramón es uno de los ancianitos que vende más de 20 años dulces en las calles, todo para sobrevivir. He sido huérfano, me he crecido de pollera, de vestido, hasta el campesino he ido a servir de muchacho aquí de abajo. Como yo me he crecido huérfano, sé sentir de la gente pobre. Otros venden periódicos, refresco, ropita, entre otras cosas. Las pocas fuerzas que tienen las agotan al mantenerse despiertos y cargando todo lo que necesitan para vender. Pero se puso a pensar dónde llegarán a parar estos ancianitos. Las casas de reposo para adultos mayores son los lugares donde atienden a estas personas, algunos en esta situación, el cual cuenta con muy buenas condiciones. Muchos de nuestros adultos mayores tienen la suerte de ser bien atendidos. Refrigeradores llenos con todos los alimentos necesarios para llevar una vida saludable. Realizan ejercicios con ayuda de personal especializado, quien se encarga de velar por su salud. Por otro lado, observe la otra realidad de algunos centros de acogida. Los lugares son fríos, poca comida, fruta dañada. Estos ancianitos se encuentran sin abrigo. La soledad es evidente en cada uno de los ancianos que se encuentran en estos lugares. Más que una hija nomás tengo, no tengo familiares, nada pone. Me ha dejado aquí antes de ir. Solamente cuando no les sirve de algo, les servir para el perdón servir, porque ya no somos desechables. ¿Cómo no vamos a querer que vengan? ¿No se acuerdan de nosotros? Los centros de acogida para adultos mayores deben contar con todas las comodidades para que nuestros ancianitos lleven una vida de respeto. Llegar a la vejez es para muchos algo de lo que no se pueden imaginar. Es por eso que no se colocan en el lugar de nuestros adultos mayores. Bien lo dice el refrán, trata como quieres que te traten. Bueno, en las últimas horas, después de que se han conocido los resultados de esta cuarta elección ganada por Angela Merkel en Alemania, se han dado una serie de reacciones en el país. Las han escuchado ustedes a través de los noticieros de televisión, a través de la radio, han sido publicados en los medios digitales, etcétera, ¿no? Reacciones tanto de parte del gobierno, celebrando obviamente este resultado, haciendo un análisis comparativo además con lo que representa este resultado para nuestro país, la realidad en que estamos los bolivianos. También se han manifestado los representantes de la oposición, ha habido una intervención a través de las redes sociales muy interesante, incluso del presidente Evo Morales, del ministro de la Presidencia René Martínez, del señor expresidente de la República Carlos Mesa, bueno, manifestaciones de todo lado. Y es que el debate es intenso. Merkel, reelegida por cuarta vez en Alemania, ¿aplica una reelección parecida en Bolivia? Bueno, a ver, vamos a hablar con nuestro invitado esta noche, que ya lo tenemos aquí en Hora 23 en nuestro set. El ministro de la Presidencia, René Martínez, con nosotros. Ministro, qué gusto, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a ti, al programa y a nuestros televidentes. Ministro, a ver, hace una semana atrás se presenta este recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Esto sigue su proceso, habrá que esperar. Pero ayer se presenta un resultado sumamente interesante en Alemania, ¿no? Que nada sorpresivo, se decía ya, se sabía que iba a ganar Angela Merkel. Pero de repente hay un surgimiento de la ultraderecha, de la que vamos a hablar en un ratito nada más.
Hábleme su impresión, ministro, sobre esta cuarta reelección de la señora Angela Merkel en Alemania. Una decisión absolutamente democrática de los alemanes y que creo que además nos invita a América Latina a hacer una profunda reflexión sobre la democracia. Pero además, ¿por qué vincular el ejemplo, la elección de Angela Merkel con nuestra realidad de coyuntura? Porque acá la oposición ha estado discutiendo dos conceptos: reelección y alternancia. La elección por cuarta vez, como bien señalabas, nos está demostrando que aquello que decía la oposición política, que la alternancia es sinónimo de democracia, fue absolutamente una invención teórica que en los hechos nos está demostrando. En Alemania, la reelección de Angela Merkel por cuarta vez como un mecanismo absolutamente democrático que definió el soberano alemán. No puede ser, y en esto coincidirás por un mínimo de dignidad, de que un mecanismo virtuoso de reelección en Alemania sea virtuosa y en Bolivia sea defectuosa. Ministro, apenas se dio la... Va a disculpar por la garganta, voy a hacer el esfuerzo porque se me entienda lo más claro posible. Apenas se conoció de esta reelección, la victoria de Angela Merkel, el presidente Evo Morales, ¿no es cierto? Ya bastante hábil con el tuit, ¿no? Reacciona bastante rápido y escribe un mensaje que dice: pueblos son sabios, reelección garantiza continuidad de proyectos a mediano y largo plazo. Alemania, referencia de desarrollo en el mundo, escribió el presidente Evo Morales. Pero de inmediato, y aquí vamos también a la otra posición, responde el expresidente Carlos Mesa y dice: en efecto, la sabiduría del pueblo boliviano se expresó el 21 de febrero diciendo no a una nueva reelección del presidente, contestó Carlos Mesa. Mira lo paradójico. Primero, que el mundo está reconociendo esta cuarta elección como absolutamente democrática. Segundo, de que esa virtud de reelección no es otra cosa que preservar un patrimonio de estabilidad política. Tercero, quienes nos observan acá en nuestro país, el hecho de que no puedas ir a una ruta de interpretación constitucional, fueron los mismos que el 94 aperturaron el proceso de privatización cuando la propia Constitución los prohibía. Imagínate qué cinismo el de generar una supuesta autoridad moral para señalarte. Si es para hablar de derechos políticos, como es este caso, no es viable la interpretación constitucional. Pero si es para hablar de derechos humanos en el ámbito económico y subordinar los intereses de la inversión extranjera para rifar tus empresas, para rifar tus recursos naturales, sí había sido viable la interpretación constitucional. Por eso es que en un otro medio de comunicación verificamos aquello que decía Atilio Borón: doble discurso, doble estándar, porque no puede ser que aquello que sirve para Europa no sirva para América Latina. O estamos en una nítida interpretación camuflada de lo que significa la reelección. En este caso, la alternancia no es otra cosa que un escudo que pretende ocultar un racismo anti-indigenista, porque al presidente Evo Morales Ayma, por su condición de clase, no puede discutirse su reelección, aún sabiendo que está siendo considerado el mejor estadista de estos últimos tiempos, que ha marcado indicadores económicos que jamás fueron posibles con los presidentes neoliberales. Quizá acá lo que hace ruido, ministro, más allá de esta serie de argumentos, ¿no es cierto?, que se manejan por la oposición, sectores, el mismo gobierno, etcétera, ¿no será que lo que hace ruido es ese referendo del 21 de febrero del 2016, que si no hubiera habido tal, ¿no es cierto?, en algún momento algunas autoridades me decían, bueno, sí, fue finalmente un error, o sea, plantear una cosa de esas, que no es el ruidito, es el que está incomodando, porque, bueno, don Carlos Mesa decía, entre otras cosas, publicó en su blog: el 21 de febrero del 2016 el pueblo boliviano votó ejerciendo una soberanía que es inalienable y que está contemplada en uno de los pilares de la Constitución. Hizo alusión al artículo 11, que dice: la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma participativa. La democracia se ejerce de manera directa y participativa
participativa por medio del referendo. La respuesta, dice Carlos Mesa, fue un claro no a una nueva reelección de Evo Morales. Nadie como que cuestiona los méritos que pudo haber hecho el presidente Evo Morales ahora, que evidentemente ahí hay algo de comparación con lo que hizo Merkel. La gente ya ha dicho, queremos que las cosas sigan como están, pero el ruidito, ese referendo pasado. Es probable, pero además está en la conciencia de ellos que ha existido una suerte de contaminación del proceso. No ha sido una decisión libre, abierta, plenamente democrática, y que además nos ha dividido en dos bloques. Pero la ruta que hoy se persigue, y eso es lo que no pueden sostener, porque hay una invención teórica, el de ponerte a la fuerza, un chip de hacerte entender de que la reelección es dictadura y que la alternancia es democracia. ¿Podrán calificar ahora a Angela Merkel de régimen dictatorial? ¿O es que porque son alemanes no hay que decir nada y hay que subordinarnos a otros tipos de intereses mayoritarios donde se está haciendo sindicación a quitarle la decisión soberana a un sujeto único, que es el sujeto que nos da legitimidad a cualquier autoridad electa, acá, en Chile, en Perú, en la China, en Europa? ¿Cuál es este sujeto principal? El soberano. No olvides que la posibilidad de aprobación de esta reelección en términos de interpretación constitucional está habilitándote ser candidato presidenciable. No es una decisión directa, constitucional, para elegir a un presidente. Por lo tanto, esa habilitación, que es resguardar derechos colectivos para que el soberano pueda elegir las veces que quiera a un candidato, es garantizar más bien el ejercicio también de un derecho a ser electo por el mismo pueblo por parte de un ciudadano. ¿Qué quiero decir con aquello? Es que este recurso, y no lo pueden ocultar ellos, no perjudica absolutamente a nadie porque no te restringe ningún derecho de ningún boliviano. Al revés, resguarda y garantiza el derecho que tenemos todos los bolivianos a elegir a la mejor autoridad que nosotros formemos convicción en un proceso eleccionario. Si hay alguien que incomoda esta definición de reelección vía interpretación constitucional, es a esa minoría de vendepatrias, porque así lo dijo la opinión pública nacional, que por la misma ruta nos habían interpretado que privatizar era absolutamente constitucional. O sea que cuando entras al ámbito económico de los derechos humanos, sí es posible privatizar el agua, vender tus empresas, entregar tus recursos estratégicos, tus recursos naturales a la inversión extranjera. Pero cuando hay que resguardar derechos políticos y sociales, como es este caso, no, había sido la ruta medio inconstitucional. Ministro, bueno, evidentemente nos estamos adelantando todos un poco porque habrá que esperar lo que diga el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por supuesto. O puede aceptar, ¿no es cierto?, que todo esto siga para adelante o no, como ocurrió en otros países centroamericanos. E inclusive, pese a una determinación positiva, será siempre, por eso es que cuando hay estas minorías desesperadas de ponerle freno, veto solamente por una visión antiindigenista a que pueda habilitarse como candidato el presidente Evo Morales Ayma, es que estamos señalando de que no estás reeligiendo de manera directa con una resolución positiva. Estás habilitándote como candidato y puede que en un proceso eleccionario la voluntad colectiva de la mayoría de los bolivianos diga no y elija un tercero. Vale decir que la determinación final, el ejercicio soberano de un pueblo estará siempre en manos de esa unidad colectiva a las que todos los partidos políticos apelamos. No hay ningún privilegio que pueda otorgar el derecho a la decisión de embargar la decisión colectiva de la mayoría de los bolivianos
como define cualquier proceso eleccionario. Ministro, en caso de que el Tribunal Constitucional Plurinacional, y entiendo que eso está en los cálculos, fallara a favor o se aceptara esta demanda de inconstitucionalidad, este proceso que se ha solicitado allá, automáticamente se anulan los resultados de este referendo del 21 de febrero del pasado año. No, hay un nuevo procedimiento de apertura de convocatoria. Y ese procedimiento de apertura de convocatoria nos está invitando de que la madurez democrática de los bolivianos podamos tener la posibilidad de elegir las veces que quieras como voluntad colectiva, reitero, no de la decisión unilateral ni unipersonal de alguien, para que puedas tener la posibilidad de hacer una valoración, imitando pues a los alemanes ahora. ¿Por qué habrán elegido a Angela Merkel? Porque han debido encontrar una virtud de una gestión de gobierno, porque entiendo que debe haber una valoración de gestión positiva, y mucho menos, en el caso de los bolivianos, no podríamos darnos el lujo de vetar, de suprimir un liderazgo que te ha marcado indicadores económicos jamás logrados con ningún presidente, y menos de esa partidocracia dueña de los partidos que otrora hicieron y deshicieron lo que significó dejarte casi un Estado en quiebra por la misma ruta de la interpretación constitucional. Y ahora que es para la reelección, medio que había sido difícil de entender estos hechos. A eso se llama doble estándar, doble discurso, dualidad e hipocresía política, si es que en puridad el desafío verdadero es someterte a un examen del soberano y que pueda determinar el soberano si tú eres o no la autoridad constitucional. Ministro, ¿no será que la madurez democrática alemana de alguna manera nos lleva algo de ventaja respecto de la madurez democrática que tenemos los bolivianos? Probablemente. Hay dos conceptos de lo que se puede colegir de los conceptos de democracia. Un concepto de valores y de principios que es universal para todos, las reglas de juego de la democracia, pero hay particularidades que te permiten diferenciar la construcción. Por eso respondo positivamente a tu pregunta, porque puede haber grados más, grados menos de madurez democrática. Pero eso no implica a que un país sea menos democrático que otro. Vale decir de que así como hay una variedad de sistemas políticos, puede haber también una variedad de modalidades democráticas. Si otrora nosotros no elegíamos diputados uninominales y el Perú o la Argentina elegían puro uninominales, eso no implicaba de que los parlamentarios allá sean más democráticamente electos y los nuestros menos. Vale decir de que hay diversas formas, diversas modalidades de democracia que obligatoriamente pasan por instituciones en apego a la Constitución y a un procedimiento como es este recurso, y será el fallo definitivo el que pueda marcar una profundización de la democracia en nuestro país. Ministro, ahora esto de la elección prácticamente indefinida allá en Alemania está en su Constitución, ¿no? Por supuesto que Ellos sí. no han tenido que hacer ninguna consulta. Así como en nuestra Constitución también hay un artículo que establece que derechos fundamentales, derechos humanos, tengan que cumplirse por encima de la propia Constitución. Ambos casos sí están plenamente vigentes, los unos porque ya tienen preestablecido y los otros porque tenemos también esta posibilidad y esta alternativa. Por eso es que cuando se preguntaban ¿y por qué el MAS seguirá buscando? Es una mirada muy parcializada, muy particularizada y que tiene una estigmatización de inicio. Cualquier posibilidad, y en esto coincidirás conmigo, de reelección solamente será viable con la participación del soberano, de ese pueblo al que todos los partidos políticos, al que las organizaciones sociales apelamos permanentemente, y no la voluntad unilateral, por muy referentes que sean, y menos de una minoría residual que ha estado pretendiendo marcarnos una falsa concepción de aquello que alternancia había sido igual que democracia. Hoy Alemania dio un revés. La reelección
estoy seguro que no va a haber un periódico en el mundo que pueda calificarla de régimen dictatorial como la oposición boliviana, criolla. Angela Merkel se ha constituido sin duda en un bastión fundamental de lo que es la Unión Europea. Apuesta por la consolidación de ese grupo, ¿no?, que ha tenido sus crisis como el Brexit y demás, y con Francia pasan a ser los dos países que de alguna manera sientan las bases de una estructura cada vez más sólida. Pero en esta elección, como que Angela Merkel, y así ha quedado reflejado en los resultados, ha perdido algo, ¿no? Y ese algo tiene que ver con esos casi 13 puntos ganados por la derecha radical. ¿No es cierto que por primera vez va a tener presencia en el Bundestag, en el Parlamento alemán? Una derecha radical que obviamente tiene una posición absolutamente contraria a la que Merkel ostenta en el tema social, en el tema de los inmigrantes, porque ha sido bastante abierta y esto le está costando. ¿No será que nuestro país también, en una cuarta elección en la que vaya a participar el presidente Evo Morales, estará en los cálculos, se pueda no ser tan contundente como ocurrió en pasadas elecciones y sí ir perdiendo un poco de terreno? Porque finalmente desgaste, como le está viendo con Angela Merkel, también hay. Es posible, ¿no? Porque la dinámica del derecho y el propio procedimiento electoral sí te puede marcar nuevos porcentajes, nueva correlación de fuerzas en términos políticos. Alguien nos criticaba y nos decía, alguien que estaba acostumbrado a hablar de anomia social, creo que se quedó con una anemia en la lectura política, nos decía que no son comparables. Por supuesto, son dos sistemas diferentes, pero donde sí no puede negar es que en ambos casos la participación siempre será la que marque el soberano, más allá de que haya bajado o no estos porcentajes, más allá de tener tal vez nuevas alianzas para poder conllevar una nueva gestión de gobierno en la propia Alemania, la virtud de fondo está en que esa voluntad soberana religió por cuarta vez a Angela Merkel. Ministro, ahora hay estos otros elementos, ¿no? Bueno, así como queda claro que en el movimiento al socialismo hay plena conciencia de que con Evo Morales es jugar a una carta ganadora, del otro lado, en la oposición, hay plena conciencia de que con Evo Morales como candidato del otro lado del oficialismo, le va a ser sumamente difícil obtener una victoria que los tenga en Palacio de Gobierno en los próximos años. Por lo tanto, el cuestionamiento va por un lado, seguramente, en el cálculo de la oposición, de lo que es la democracia, lo constitucional, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el cálculo político. O sea, difícilmente se ha de poder hacer frente a un Evo Morales con una oposición tan desmembrada como la tenemos actualmente. Así es, y yo creo que ese es el trauma mayor de una oposición dispersa, que no ha tenido la capacidad de hacer una articulación nacional. Y lo más extraño y lo paradójico, te piden renovación cuando son los mismos quienes te están observando desde la creación de sus propias organizaciones políticas. Profesa con el ejemplo. Y si no lo haces así, estás generando una lectura que provoca una suerte de sonrisa, porque te explicaba hace un momento que por la misma ruta de interpretación constitucional, el proceso de privatización se había aperturado con estos mismos actores. Hoy por hoy, ¿cómo no puedes hablar un proceso de interpretación constitucional para profundizar democracia? Ahí resguardas dos patrimonios. Una, la decisión colectiva, siempre del soberano, para que pudiera determinarse la legitimidad de la futura autoridad constitucional, sea por cualquier vía. La propuesta oficialista siempre estará pegada al presupuesto constitucional y de la mano del soberano. Sin la voluntad del soberano no será posible discutir estos extremos, pero amén de aquellos esfuerzos que están haciendo no solamente la oposición política, sino también sus analistas. Creo que esta experiencia, que no es un invento teórico, sino una realidad política, el resultado de la elección por cuarta vez de Angela Merkel, está marcando un escenario ya desmoronado, esa ficción jurídica que estaban intentando señalarnos o tatuarnos para decir, oiga, alternancia es democracia. Nada más falso. Hoy por hoy, la reelección de Angela Merkel implica un mecanismo absolutamente democrático que el pueblo alemán así lo determinó. ¿Cuán convencido está usted, ministro, de que el Tribunal Constitucional pueda fallar a favor de esa demanda de constitucionalidad? Positivamente, porque hay que tener la fuerza y la capacidad
de definir en términos de la institucionalidad constitucional. Es más, y si hay necesidad inclusive para referirse a cuál era la idea original de lo que significa este concepto, habrá que hacer revisión de actas de la famosa Asamblea Constituyente, que fue la que emitió nuestra Carta Constitucional vigente. De cualquier forma, te reitero, de cualquier forma, solo es posible hablar de la reelección del brazo del soberano, que será en definitiva quien marque en las elecciones tu resultado definitivo como futura autoridad constitucional. Reitero, y voy a hacer hincapié hasta el cansancio, esta determinación de interpretación constitucional solamente habilita la calidad de candidato presidenciable para que podamos los bolivianos elegir con todas las reglas de juego de la democracia a la futura autoridad constitucional en las próximas elecciones nacionales. Bueno, así como están las cosas, pareciera que el candidato presidenciable del oficialismo del MAS está claro, va a ser Evo Morales. ¿Ah? Es la apuesta. Y del otro lado, evidentemente, este 2018 va a ser un año intenso, porque la oposición tendrá que ver en sus cálculos cómo se va a manejar. Pero está apareciendo un hombre que se ha estado manejando con mucha insistencia, y usted ha hecho referencia también a él en horas pasadas, Carlos Mesa. Así es, está en su derecho, habrá que definir si hay o no la posibilidad de que pueda tener la suerte, porque no tiene partido político, de una articulación referencial de la oposición política, y creo que a partir de eso darnos un baño de democracia con la participación del soberano será siempre, reitero, el que marque quién vaya a ser la futura autoridad. Lo que no podemos hacer es que desde esa soberbia de intelectualidad podamos modular, y lo que me parece mucho más extraño a quienes entienden materia jurídica constitucional, o cerrar el debate de derechos, de la profundización de derechos humanos, en términos de derechos políticos del colectivo soberano. Vale decir de que no hay ninguna minoría, ni no hay tampoco un referente, por muy prestigiado que sea, en lo unilateral, en el criterio unipersonal, el que pueda embargar la palabra del soberano. Ministro, Evo Morales, candidato a presidente. Álvaro García Linera, candidato a vicepresidente. Sí, está determinado eso por un evento nacional, pero además no solamente este resultado de interpretación constitucional positivo va a ser la habilitación de autoridades nacionales, sino de todas las instancias de autoridades electas, subnacionales y municipales, en un escenario absolutamente democrático, donde será la convicción colectiva de la mayoría de los bolivianos los que marquen quiénes son sus futuras autoridades. Bueno, en todo caso, usted lo que nos dice es que ya la dupla está confirmada para el 2019, sí. Evo Morales, Álvaro García Linera, porque en un momento Álvaro García Linera había dicho, bueno, no, yo no voy a... Yo me quedo al margen. Hay una voluntad colectiva de las organizaciones sociales, somos producto de las organizaciones sociales y serán esas mayorías colectivas las que puedan determinar y definir, reitero, una decisión ya tomada en un Congreso que solamente se permitió elegir, señalando además de que había 4 vías y una de ellas, porque todas las 4 vías eran absolutamente constitucionales. El ministro de la Presidencia, René Martínez, ha estado con nosotros en esta apertura del programa Hora 23 de esta noche. Ministro, un gusto haber estado con usted. El gusto es mío y gracias por la paciencia a todos ustedes. Esto va a estar intenso en los próximos meses. Yo creo que se abre el escenario del debate y creo que más allá de las ficciones jurídicas hay que pisar realidades. El mundo ha conocido la 4ª elección de Angela Merkel. No puede haber un discurso de doble estándar para que aquella reelección se marque como virtuosa en Alemania y por qué no en América Latina con los partidos de izquierda, mucho más si han tenido un resultado de una década de victoria como la que ha demostrado Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Bien, muchas gracias, ministro. Esto se pone intenso. Nos vamos a un corte, retornamos en un momento nada más. Nos esperan.
Bueno, nuestro homenaje a todos los pandinos y un abrazo reiterado a esa gente maravillosa. Dicen que en Pando aproximadamente el 40% de la población es del occidente, y es que hay una cantidad impresionante de paseños, de cochabambinos, de orureños, por ahí potosinos, que se han ido a Pando para tratar de encontrar allá sus sueños, sus realizaciones, porque definitivamente Pando hasta hace poco era casi una tierra prometida. Hoy vive Pando una severa crisis, ¿sabes? De un salto tremendo, de arriba para abajo, pero está para levantarse esa gente valiosa, trabajadora, luchadora, como es la gente pandina, y nuestro homenaje precisamente a Pando. Nos vamos de inmediato hasta la ciudad de Santa Cruz, porque allá estamos con la presidenta de los residentes pandinos en Santa Cruz, Dianey Ferreira, y ustedes saben que allá tenemos un enviado especial, es Oscar Romero, que está allá para brindarnos toda la información respecto al intenso movimiento que se vive allá en la ciudad de Santa Cruz, además con la feria. Ahora hablamos de Pando. Gracias, Oscar. Doctor Hugo, muy buenas noches, y nosotros desde Santa Cruz de la Sierra también celebrando por los 79 años del departamento de Pando. Recordemos que ese 24 de septiembre de 1938, el teniente coronel Germán Buch conmemora al ex general José Manuel Pando, principal patriota, quien incursiona y explora lo que es el noreste de Bolivia, junto a otros hermanos quienes incursionan lo que es el territorio nacional de colonias, hoy llamado Pando. Para ello nosotros desde Santa Cruz de la Sierra hemos invitado a hora 23 a nuestra presidenta del Centro de Residentes Pandinos en Santa Cruz, quien le damos la bienvenida y le agradecemos por habernos recibido en su hogar y que ahora estamos celebrando los 79 años. Muy buenas noches, la agradecida soy yo. Bueno, pues nosotros feliz por estar siempre los medios de comunicación pendientes de las actividades y de nuestro aniversario. Bueno, doctora Dianey, coménteme, el centro, usted a la cabeza ya tiene 4 gestiones, 8 años que ha trabajado. ¿Cuáles han sido los principales puntos para que los residentes pandinos que por diferentes motivos ahora se encuentran en Santa Cruz puedan tener este hermoso centro? Claro, nosotros como Centro de Residentes Pandinos de Santa Cruz tenemos personerías jurídicas, tenemos un lote de 1100 metros que nos identifica, tenemos un espacio aquí en este departamento que nos cobija, en el cual podemos decir este es nuestro, este es de Pando. Y bueno, las 4 gestiones que me ha tocado encabezar el Centro de Residentes Pandinos, he visto pues la necesidad particularmente de salud que existe en el departamento, en el cual se lleva campañas con médicos especialistas, médicos en diferentes especialidades para hacer operaciones gratuitas en Pando. También como pandinos, algún desastre, algún problema o alguna noticia, alguna novedad que hay en Pando, bueno, nosotros siempre estamos pendientes, como han sido las 2 inundaciones que ha tenido nuestro departamento, que ha sido el 2012-2015, y con la buena cobertura aquí de los medios de comunicación y la aceptación de todos los habitantes de esta bella tierra que nos han ayudado para que nosotros aportemos con nuestro granito de arena. El 2012 llegando con 14 toneladas y media a Pando, el 2015 con 18 toneladas y media, y bueno, y nosotros feliz pues de poder aportar a nuestro departamento, ya que nosotros nos encontramos lejos de nuestro terruño. Claro, no se olvidan de su tierra hermosa. No, jamás. Hemos tenido que salir diferentes residentes por diferentes circunstancias de nuestro departamento, pero eso siempre el corazón está blanco y verde. Bueno, las 5 provincias, Nicolás Suárez, Aduna, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios. ¿Qué le traen los recuerdos ahora celebrando lo que son los 79 años? Bueno, ahora con la alegría y la satisfacción de que Pando ya es conocido, Pando ya es bien visto, Pando tiene un crecimiento desde su población, porque el último censo ha crecido en más del 110%. Bueno, pero el trabajo que realizan, aquí en las imágenes podemos ver la almendra, la pesca, también la ganadería y un poco de lo que es la minería y la explotación de oro. Es el principal motor económico de este departamento, con la almendra que podemos exportar y vender al vecino país como Brasil. Así es, Pando siempre se ha identificado por ser un departamento de la goma y la castaña. Y estas son las presentaciones que tenemos de los trabajos que realizan nuestros artesanos.
ha sido el tiempo de territorio de colonia, el auge de la goma que le llamaban el oro negro, ¿no? Entonces hemos tenido de diferentes países gente importante, que Pando era un departamento bien visto a nivel internacional, y es ahí pues que venimos muchos descendientes de diferentes países, porque Pando en la gastronomía podemos identificarlo de que tenemos variedad, porque estamos ahí los portugueses, los japoneses, los turcos, los italianos, no, pero en sí la gastronomía pandina es igual que todo el oriente boliviano. Claro, hablamos del maíz, cacao, café, yuca, mandioca, arroz y frutas tropicales. Qué deliciosos jugos los que ustedes nos ofrecen. Sí, mire, específicamente en la fruta, nosotros por ser Amazonía tenemos frutas exóticas como la yaca, el cayú, el maracuyá, y bueno, que uno no los encuentra en cualquier lado del territorio boliviano. Pero a ver, doctora Vianey Ferreira, por favor, coméntenos cómo era la infancia, el Pando, en sus épocas, cuando usted se encontraba allá con su familia y todavía era jovencita al momento de desfilar. A ver, una experiencia que usted tiene. De verdad, ¿no? Esa añoranza de que siempre dice que el progreso viene con cambio, ¿no? Y con cambios nostálgicos, porque nosotros en nuestra infancia pues andábamos con las puertas abiertas, salíamos a las calles a jugar, no había la tecnología que hay ahora, entonces teníamos más juegos sanos, más juegos inocentes, y en el cual el vecino era como hermano, el que salía decía, estoy saliendo, te encargo mi casa. No había eso de que cierro a 7 llaves mi casa porque tengo temor, ¿no? Bueno, la nostalgia de que éramos un pueblo, una ciudad, pueblo digo porque teníamos esa calidez de poca gente, como que si fuéramos una familia. Claro, de fraternos entre todos, ¿no? Doctora, usted dígame, la blanco y verde, la bandera que representa la Amazonía de Bolivia, ¿qué le podemos decir a esa gente que ahora no está en Pando, pero que siempre lleva en su corazón este hermoso departamento? Que la lleve en su corazón, el blanco y verde, la haga flamear en su pensamiento, que donde se encuentre diga yo soy pandino, y con orgullo, y haga conocer y haga saber que nosotros los pandinos somos bolivianos, y que somos parte de Bolivia, y como bolivianos somos gente calurosa, gente que pujante, gente que amamos. 7.000 y un poquito más son los miembros del Centro de Residentes Pandinos en Santa Cruz. Sí, el último censo, específicamente el año pasado, solicité al INE y somos 7.467 residentes pandinos aquí en Santa Cruz, como que somos cantidad también. Bueno, pero ustedes ya van a tener, bueno, ya tienen ya el centro de los residentes, ya tienen lo que es el terreno aquí en Santa Cruz, ya faltaría la infraestructura que se va a hacer diferentes gestiones. Exactamente, hemos conseguido el proyecto de diseño final, pues tenemos, como dije anteriormente, un terreno de 1.100 metros cuadrados, totalmente embardado. Ahora ya tenemos el proyecto de diseño final y para empezar a poner la primera piedra, Dios mediante, el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Ella es la doctora Vianey Ferreira, presidenta del Centro de Residentes Pandinos en Santa Cruz. Gracias por estar en Hora 23. La agradecida soy yo. Un saludo fraternal a todo Bolivia, específicamente y especialmente a todos mis coterráneos de Pando. Nosotros volvemos de esta manera hasta La Paz, a los estudios de Hora 23, porque al volver en este segundo contacto que vamos a tener esta noche, ya nos encontraremos desde el campo ferial Expo Cruz 2017 y todo lo que se vive durante estos días de feria. Tengo la suerte de conocer Porvenir, Filadelfia, Miraflores, varias poblaciones allá de Pando y claro, esa ciudad maravillosa Cobija. Un abrazo a todos los pandinos, gracias por este contacto, Oscar. Un homenaje hermoso, merecido a Pando. Y bueno, vamos a volver luego ya desde los ambientes de la Feria de Exposición de Santa Cruz con Oscar Romero. Ahora, lo que nosotros queremos presentarles es un tema que sin duda les va a llamar a todos a la reflexión. Todos en algún momento vamos a llegar a la tercera edad.
¿no es cierto? Ustedes niños que están con 10, 15 años, adolescentes, jóvenes, adultos, 20, 30, 40 años que nos ven, todos vamos a llegar a la tercera edad, en la que seguramente están muchos de sus padres o muchos de sus abuelos. ¿Cuál es la actitud que tienen ustedes hacia ellos? ¿Cuánto amor, cuánto cariño les dan? ¿Cuántos de ustedes, los hermanos, se pelean por tener a los padres, a sus padres ya ancianitos en sus casas para darles amor? ¿O cuántos de ustedes los evitan? Quiero comenzar con una reflexión que hacía el Papa Francisco en una de sus misas en honor a los abuelos. Él decía: una sociedad que no cuida a sus ancianos no tiene futuro. Y advirtió sobre una cultura venenosa en la cual son abandonados en geriátricos donde suelen sufrir miedo y soledad. Hasta el 80% de las personas que habitan en hogares de ancianos padecen de Alzheimer o alguna otra forma de demencia, un trastorno cruel, miserable y malentendido. Escuche esto que decía el Papa. ¿Cuántas veces descartamos a los ancianos con actitudes similares a una forma oculta de eutanasia? Tenemos ya en nuestros estudios a nuestros invitados esta noche y paso a presentárselos. Vengo por el lado derecho, la mujer es primero, María Esther Maldonado, ¿no es cierto? Gerente de la Casa de Reposo Geriátrico Vida Plena. María, qué gusto tenerla en Hora 23, buenas noches. El gusto es mío, un placer. Muy buenas noches, gracias por la invitación al Canal 5 y a la Hora 23. Bienvenida, María Esther. Y a un conocido nuestro, el doctor Ricardo Belso, nos ha acompañado varias veces para tocar estos temas. Médico geriatra, responsable del Centro de Día San Francisco. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa, buenas noches. Como siempre, un gusto estar con la temática, el tema adulto mayor, un tema muy sensible, un tema que nos corresponde abordar, y como representante de San Francisco y el voluntariado, nosotros siempre estamos en el tema reflexivo, en el tema de sensibilizar y concientizar para una vida plena con las personas mayores. Muy bien, bienvenido, doctor Belso. Okay. Sin duda el momento más difícil que llega para los hijos es aquel cuando vemos a nuestros ancianitos en la casa, que ya no pueden moverse como lo hacían antes, ya no pueden hacer sus cosas como hacían antes. Y si tienen la posibilidad económica, se pondrán a pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde los llevamos? ¿No? Y decía el momento más difícil decidir dónde llevarles, porque la gente no conoce cómo son los geriátricos. Habrá muy buenos, habrá excelentes, habrá de los otros, ¿no es cierto?, absolutamente improvisados, ¿no?, a los que hace referencia precisamente el Papa Francisco, ¿no es cierto? Qué difícil tomar esa decisión. Quiero partir con usted, doctor Ricardo Belso. ¿Qué es lo que tiene que analizar una familia, los hijos, respecto del lugar donde tienen que llevar a su padre anciano o madre anciana, si no les queda otra alternativa, si ya no pueden, por diferentes motivos, tenerlos en casa? Muchas circunstancias, hay que analizarlas. El tema de la edad, primero consultar con un profesional entendido la materia, porque hay personas mayores que conozco. La hermana Araceli es un ejemplo, ella tiene 98 años y es nuestra jefa en San Francisco y es una persona totalmente independiente, autónoma. Hay que ver el tema del género. Si es un abuelo, es bien complicado que pueda adaptarse a un centro o llevarlo a un asilo. Es mucho más cómodo, mucho más fácil una abuela, por su capacidad de adaptación. Pero el abuelo, incluso dicen algunos autores bien drásticos, dicen, el abuelo cuando queda viudo se queda huérfano. Y es bien traumático para un adulto mayor, jubilado, y luego asilarlo, ¿no? Entonces hay que analizar muchas circunstancias con el tema adulto mayor. También hay que ver la parte de la integridad física. Hay que hacer un examen bien consistente y bien profundo para ver y analizar si este adulto mayor puede estar todavía en la casa o puede ser un sujeto para internarlo a un centro. Yo creo que es muy complicado porque en esta época nosotros tenemos un desorden total aquí en Bolivia de cuáles son los servicios apropiados, los servicios informales y formales que tenemos aquí. Hay un desorden total, confundimos entre asilo a casa de acogida, confundimos
geriátrico a una casa de reposo, o al final hacemos una casa común donde podamos albergar a los adultos mayores, pero sin siquiera tener delimitados los objetivos de tratamiento, los objetivos en perspectiva para que estos adultos mayores puedan sentirse en vida plena o una calidad de vida. O confundimos las patologías, por ejemplo, usted comentó, y eso es verdad, dice que cada 3 segundos se diagnostica en el mundo a un adulto mayor cada 3 segundos con el tema de enfermedad de Alzheimer. Y nosotros no tenemos aquí un centro especializado para atender ese tipo de pacientes, y hay algunos autores que dicen que no solo cuidar 24 horas a un paciente con Alzheimer, sino es 36 horas, porque desgasta a la familia, desgasta a la sociedad, desgasta al profesional médico, y realmente es un problema tremendo. Entonces, yo creo que es importante, primero con las autoridades, empezar a clasificar y a delimitar todo este tipo de servicios, pero de una forma bien técnica, para evitar estas situaciones. En unos minutos más vamos a conocer un poco más acerca de estos lugares, los servicios, las actividades que pueden realizar nuestros abuelitos y cuánto estas las benefician. Pero antes, María Esther, yo quiero preguntarle cómo ve la sociedad a la vejez, a la tercera edad. ¿Qué concepto se tiene de ella actualmente? Yo veía, por ejemplo, un dato de que muchas personas tienen miedo a llegar a la tercera edad, y sobre todo las mujeres. Las mujeres a partir de los 30 años ya comienzan a temer esta etapa. Bueno, los hombres ya en una edad un poco más avanzada. Mi experiencia que yo he visto en los varones es mucho más difícil, ¿no? Una mujer lleva más fácil, pero los varones no. ¿Y por qué eso? ¿Será? ¿Qué le diferencia a la mujer del hombre? Yo pienso que porque ha tenido más actividad en el trabajo, ha hecho más esfuerzos. Yo pienso que es eso. O sea, el hombre como que se resiste a entender que ya no puede estar en casa porque ya no está en condiciones. Sí. O ahora de valerse por sí mismo. Quiere seguir activo, piensa que puede más, pero en cambio en una mujer es muy diferente, es más fuerte. Y hablando en general, ¿por qué ese temor a la tercera edad de muchas personas? ¿Realmente esta es una etapa que debemos temer o cómo deberíamos ver a la vejez? Temor porque no quieren ser personas que perjudican, ¿no? No quieren ser personas que van a necesitar ayuda de otras personas, no quieren eso. Hay una realidad, ¿no? Preparar a nuestros hijos para cuando nosotros seamos ancianos es una tarea que la tenemos que comenzar desde que nacen nuestros hijos. Justamente darles mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, porque eso es lo que vamos a cosechar cuando seamos ancianos también. Justamente lo que nosotros, por ejemplo, con la iglesia trabajamos el tema de concientizar desde las etapas bien tempranas el tema de envejecimiento y vejez. Es un tema cultural, es un tema educacional. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar al adulto mayor, no estamos acostumbrados a aceptar con toda facilidad desde pequeños cómo vamos a ser mayores. No tenemos una idea exacta de que el adulto mayor es una persona carismática, es una persona alegre, es una persona simpática, es una persona útil. Tenemos problemas en el tema de prejuicios tremendos, que los mismos adultos mayores lo aceptan como si fuera verdad. Es decir, que yo soy carga, soy inútil. Incluso el tema de la jubilación aquí no se lo está enfocando como debería ser en otros países. Nos jubilan sin prepararnos. Y ahí tenemos problemas, el tema de los hábitos saludables, sedentarios, faltos de actividad física. Entonces, necesitamos trabajar en el tema educativo. Desde muy pequeños aceptar que nosotros vamos a ser mayores y de esa manera nosotros, cuando seamos mayores, vamos a tener un concepto diferente. El tema de prejuicios está muy enraizado en los mismos profesionales de salud, la misma sociedad y los mismos adultos mayores. El tema de que no acepten los adultos mayores a envejecer, pues son traumas que hemos tenido. Por ejemplo, el médico, no todos los médicos dicen, ser viejo es lo peor. O la vejez es la peor enfermedad, ¿no? Entonces, esas situaciones nos crean en los adultos mayores mucho trauma. Y no quieren ser carga, no quieren ser viejos, no quieren ser abuelos.
Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde la parte educativa, de concientizar al niño de que el niño sirve, el joven sirve y el adulto mayor también sirve. Lo que nosotros hemos, y me imagino que todos hemos aprendido, era de que los niños, futuro, los jóvenes futuro, y los abuelos no hay futuro. Así es. Bueno, hay diferencias culturales bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, en el área de Sudamérica, obviamente los hijos, las familias queremos que nuestros ancianitos estén la mayor cantidad de tiempo posible con nosotros. ¿No es cierto? No hay esa cultura de llegar hasta los 70 y al geriátrico, ¿no? No hay eso. En Europa es diferente, ¿no? Allá cuando el hombre o la mujer llega a determinada edad, ellos mismos sienten la necesidad y se van por su cuenta al geriátrico, incluso algunas veces sin comunicar a sus hijos, sino ya desde dentro. Estoy en el geriátrico, me interné acá porque siento que es aquí donde debo estar. O sea, es diferente, porque claro, allá las exigencias también son muy diferentes para este tipo de centros. ¿En qué momento un ancianito, una ancianita, debería pensar o debería hacerse a la idea de que en un centro, de una casa de acogida, un centro geriátrico, va a estar mejor que en su casa? Cuando están solos. Muchas veces todos los hijos trabajan y no hay quien los vea, ¿no? Y eso, la soledad, a ellos les hace mucho daño. Es muy triste, pero entran a una demencia porque no tienen con quien hablar, compartir, o por lo menos reír, jugar. Son uno de los principales factores que catapulta la demencia, es precisamente la soledad, ¿no? Es la soledad. No tienen una actividad solos. ¿Qué van a hacer solos en casa? Nada. Claro, en cambio los centros geriátricos pueden compartir con personas de su misma edad y realizar actividades que pueden estar todos compartiendo de manera común. En las casas, por ejemplo, a veces ellos se quedan solos, como usted decía, o en muchas ocasiones se quedan con los nietos, y no siempre en favor de su voluntad, no siempre porque ellos quieren. Les pido unos segundos nada más, porque es la hora de presentar las noticias del día en Hora 23. Esta jornada en Sucre, partidos políticos de oposición presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional otros 2 recursos en rechazo a la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó el Movimiento al Socialismo en búsqueda de una nueva reelección del presidente Evo Morales. Por otro lado, legisladores de Unidad Demócrata y representantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario presentaron los recursos la mañana de este lunes. Posteriormente, los asambleístas de oposición instalaron una vigilia en el Tribunal Constitucional a la espera del fallo de los magistrados. En las últimas horas, los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados suscribieron un acta de entendimiento con los representantes del Colegio Médico de Bolivia para realizar ajustes a la redacción de algunos artículos del proyecto del Código del Sistema Penal referidos específicamente a la práctica médica. Ante esto, los legisladores afirmaron que uno de los puntos de preocupación de la ciudadanía es el referido a la atención médica de emergencia. Asimismo, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que este martes convocará a cada uno de los departamentos ampliados para informar sobre el acuerdo suscrito y dijo que las medidas de presión anunciadas la semana pasada quedan sin efecto. Y en el ámbito internacional, el ministro de Exteriores de Corea del Norte aseguró este lunes que Donald Trump declaró la guerra a Norcorea, motivo por el cual Pyongyang se reserva el derecho de responder con medidas que pueden incluir el derribo de bombarderos estadounidenses, incluso si no sobrevuelan su espacio aéreo. La declaración se conoce 2 días después de que el Pentágono anunciara que aviones militares habrían volado muy cerca de las costas de Corea del Norte con la intención de enviar un mensaje claro al régimen de Pyongyang. Bueno, y ahora, doctor, la pregunta. Le preguntaba acá a Esther sobre el momento en que un anciano siente la necesidad, debería sentir la necesidad de dejar la casa, cuando tiene posibilidades económicas, obviamente, ¿no? E ir a un lugar, a un centro geriátrico, qué sé yo, o una casa de reposo, y usted especificará bien los términos adecuados. Y cuando los hijos, ¿no es cierto?, deberían de pensar en esta posibilidad. ¿Qué factores deberían analizar en familia para pensar si tienen la capacidad económica de hacerlo, de llevar a la madre
a la ancianita, al ancianito, a un centro? Es importante analizar y ver con minuciosidad las circunstancias que el adulto mayor está pasando. Es muy delicado. Es un trauma llevarlo a un asilo o a un geriátrico. Yo siempre les digo que hay que agotar todos los recursos para mantener en el hogar al adulto mayor, en su lugar cálido, en su posada de años de vida, ¿no? Si es que hay una enfermedad compleja y una enfermedad que no se la puede tratar en casa, que hay enfermedades, por ejemplo, problemas cardíacos, enfermedad de Alzheimer en tercera o cuarta fase, sí hay que ver esa posibilidad. Si son 6 hermanos o 8 hermanos, que generalmente se puede todavía trabajar con una ayuda a domicilio, como nosotros trabajamos, con profesionales que manejan el tema. Si hay un solo hermano en la familia, o digamos un solo hijo, y son 2 papás mayores, eso es más complicado. Entonces hay que ver muchas circunstancias para ver. El tema de las enfermeras a domicilio también es un recurso muy importante. Nosotros en la iglesia formamos, capacitamos en la atención y cuidado a personas mayores que suplen el espacio, digamos, del hijo o del nieto. Luego necesitamos que el adulto mayor o la persona mayor acepte voluntariamente ser ingresada a uno de estos centros. Y de ahí parte la responsabilidad de estos servicios, que deberían tener una cosa bien clara para poder ofrecer a estos servicios, bueno, a estos adultos mayores, los servicios que ellos tienen. Porque hay casas, por ejemplo, nosotros centros de día, nosotros lo hemos estructurado ya hace 10 años y la mayoría de nuestros adultos mayores no se enferman. Nuestra opción es mucho más acogida por los adultos mayores, porque están solo, es como una guardería, solo están toda una tarde haciendo descansar al familiar y descansando ellos, y luego se van a la casa. Tenemos 4 personas con Alzheimer de segunda y tercera fase, que se manejan completamente ahí en el mismo hogar que nosotros tenemos, lo decimos en San Francisco, pero salen del lugar y ahí es el problema, que se pierden. Pero nosotros incentivamos que al familiar sea responsable y lo lleve al adulto mayor a las 2 de la tarde y los recoja a las 5:30. El adulto mayor se siente mucho más acogido, mucho más sano en estos centros. Claro, entonces, no ha dejado la casa, ¿no? La casa no hemos está ahí, cortado sabe el que va a vínculo. llegar a su casa, que va a estar con sus hijos, con sus nietos. Pero solamente es tarde o mañana, o puede ser mañana y tarde. Podría ser todo el día, 24 horas. Eso funciona en Europa, las casas tuteladas. Allá son casas tuteladas como condominios, que lo conocemos aquí, con atención médica, atención especializada, y los adultos mayores se manejan sin ningún problema. No, pero en el lugar que usted dirige, sí, es solamente solo las tardes, pero estamos pensando hacerlo en las mañanas también, porque nos ha dado buen resultado, y estos adultos mayores en los 10 años se enferman menos y no van a engrosar a esos hospitales que están saturados, el hospital de clínicas que siempre está colapsado. En estos 10 años nosotros adultos mayores los hemos mantenido así, en perfecto estado de salud, sin ningún problema de una enfermedad que derive, digamos, a un segundo nivel o a un tercer nivel de los adultos mayores, ¿no? Pero sí hemos tenido algún paciente que sí lo hemos derivado, pero eso es mínimo. Entonces, es que tenemos que trabajar en ese sentido, Víctor, porque si no vamos a tener que construir asilos geriátricos para tanta población, 1 millón de adultos mayores que ya tenemos. Entonces no es la idea, y la OMS y la OPS indican envejecimiento saludable y activo, porque va a haber gran cantidad de adultos mayores que no los vamos a poder meter, disculpen la expresión, a los asilos. Vamos a tener que construir grandes estructuras de asilo, pero eso es ilógico, ¿no? Doctor Garzón, existen distintos lugares para los adultos mayores y en muchas ocasiones son ellos quienes quieren formar parte de estos centros geriátricos, las casas de reposo, universidades para el adulto mayor también. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Y cuando llegan las personas a este lugar, ¿con qué se encuentran? ¿Qué tipo de actividades deben
tener estos lugares para beneficiar a los adultos mayores? Justamente eso es lo que quería que me pregunten, el tema de clasificar a la población adulto mayor. No los metemos en un solo saco, disculpen la expresión. Tenemos que clasificar a los adultos mayores. Adultos mayores con dependencia total están en los asilos, por ejemplo. Adultos mayores semidependientes pues no están en los asilos, están todavía en los centros de día, los clubes, caminando con algún grado de discapacidad. Y los adultos mayores totalmente independientes, que casi es el grueso de nuestra población. Ahí deberíamos trabajar. Y de acuerdo a esa población deberíamos identificar qué tipo de trabajo. Por ejemplo, en nuestros centros de adultos mayores, las abuelas que nosotros tenemos no quieren saber de tejido. ¿Por qué vamos a hacer tejido? ¿Por qué vamos a bailar aoki-aoki? Aoki-aoki es muy bonito, dicen, pero ellas dicen, es que no estamos así. ¿Por qué nos consideran así? ¿Por qué quieren ya meternos a un asilo? ¿Por qué quieren ya tildarnos de persona inútil o carga? Entonces, como profesionales deberíamos clasificar y empezar a trabajar desde ese punto de vista. No todos los adultos mayores están enfermos. Claro, ahora hay otras actividades muy bonitas para los adultos mayores. Por ejemplo, María Esther, hay talleres, hay deportes para ellos, bailes, hay turismo, por ejemplo. Esto beneficia mucho al adulto mayor para sentirse útil y para disfrutar esta etapa de su vida. Sí, hay muchas actividades que, por ejemplo, nosotros lo realizamos. Juegan con balón, ¿ya? Cuentan sus chistes antiguos, cantan sus tangos, bailan. Las músicas de ahora, por ejemplo, les gusta, se sienten jóvenes. ¿Cuáles son las edades de los ancianitos que llegan, por ejemplo, al centro geriátrico Vida Plena? Yo tengo de 57 años. Desde los 5, pero sí. Están en la flor de la vida, 57 años. Sí, pero ya no son independientes. ¿Con algún problema sí. de salud, seguramente? Sí, la mayoría. ¿No? Y tengo una que ya va a cumplir 100 años el 5 de octubre. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo se llama? No hay problema. Perdón. Pero está bien. El año pasado le pusieron marcapaso. Hemos pensado, no va a resistir. Su hijo tenía mucho miedo, pero a los 99 años le pusieron un marcapaso y está bien. Fuerte, camina. Ahora estamos preparando una fiesta grande, los hijos, porque es un siglo de vida que ella está teniendo. ¿Cuál es la forma de trabajo en el Centro Vida Plena? Hemos conocido cómo se trabaja en el Centro de Día de San Francisco. Es diferente, ¿no? Este es un asilo. ¿Cómo se trabaja en el asilo? A este hogar, al Hogar Vida Plena, llegan pacientes ya que necesitan apoyo, no son dependientes. Ya ellos necesitan ayuda, se les cambia pañales, se les hace comer, no caminan solos. Es por eso, digamos, que están también en estos hogares. No pueden ser atendidos, digamos, en la casa, porque los hijos no, la mayoría trabajan, tienen que trabajar, ¿no? Y para poder estar siempre con alguien y tratar de que recuperen. Muchas veces he tenido más bien pacientes que han llegado muy mal, ¿ya? Y se fueron caminando felices. ¿Es cierto que en la mayoría de los casos los hijos los dejan y se olvidan de ellos? Sí, he tenido. Triste, ¿no? Es muy triste porque, por ejemplo, ellos me dicen, tú eres la mamá, eres nuestra mamá. Yo les digo, sí, que así mis hijitos me tienen que hacer caso, ¿no? A mí me encanta estar con ellos, me gusta, porque me cuentan sus experiencias, sus chistes. Yo igual bromeo, canto, agarro, no porque yo sea dueña, no puedo hacer nada, no. Agarro, les baño, ya les cambio sus pañales. Hay algunas pacientes, digamos, que no les hacen caso a las enfermeras. Bueno, yo voy, mamita, nos bañaremos. Sí, vamos, nos tenemos que bañar. Ya, mamita. Son como unos niños, realmente.
Bueno, y qué importante que es que en estos centros de reposo, ¿no, María Esther? Se cuenta con todo un equipo multidisciplinario que les pueda brindar una atención, una vida de muy buena calidad a los adultos mayores. Comenzando, por ejemplo, por la labor importante que cumplen los trabajadores sociales. Vienen a ser como un espacio de protección. Tendrían que constituirse en un espacio de protección. De esta manera, la directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, María Luisa Valdivia, nos explicó sobre el trabajo de las casas de reposo en nuestro país. Desde esa perspectiva, en trabajo social se investiga la situación del sujeto, la situación de la familia y también del entorno social. A partir de una investigación que concluye con un informe, por lo general es un informe diagnóstico que busca explicar las razones del abandono del sujeto, en este caso del adulto mayor, proponemos alternativas que pueden ser referidas primero a trabajar con la familia. Eso es fundamental, trabajar con la familia para ir modificando incluso las conductas de los hijos o de los nietos en relación al adulto mayor, pero sobre todo modificar las percepciones que se tienen sobre el adulto mayor. Entonces, una de las alternativas, les decía, es justamente las casas de acogida, que tienen como prioridad el cuidado, la atención integral de los adultos mayores. Asimismo, el velar, cuidar y agilizar los procesos de los derechos de todas las personas que ingresan a estos centros son fundamentales para respetar la integridad física como psicológica. Es fundamental velar por condiciones dignas para estas personas, velar por el ejercicio de sus derechos, pero también hay que fundamentalmente agilizar los procesos, ¿no? Hacer que las políticas que se dan para los adultos mayores, que podemos decir que están atendiendo algunas de sus necesidades, velar porque estas políticas se implementen adecuadamente. Sin embargo, lo que estaría fallando para la profesional sería la implementación de normativas por parte de los operadores. ¿Y dónde está la gran dificultad? Desde mi criterio es que los operadores de estas políticas sociales por lo general no tienen la formación y en algún momento no tienen el compromiso necesario para trabajar en favor de esta población. Por otra parte, para que una persona pueda ingresar a cualquier casa de reposo, necesita cumplir ciertos requisitos que comprobarán su necesidad tanto económica como social. Tiene que haber una situación de abandono del adulto mayor, que no haya familiares cercanos o probablemente en segundo o tercer grado que puedan asumir responsabilidades por su cuidado, por su atención. Y lo que hace es dotarle en este caso, de un espacio en el que pueda tener no solo el espacio físico para estar todos los días, sino sobre todo el cuidado de su salud. Entiendo que tienen equipos técnicos multidisciplinarios, trabajadores sociales, médicos, psicólogos que se ocupan del cuidado de los adultos mayores en ese espacio, ¿no? Un adulto mayor ingresa a una casa de acogida, les decía, previa una investigación, el trabajador social junto con los otros miembros del equipo interdisciplinario se encarga del seguimiento cotidiano. Todos los días están encargados de ver cuál es la situación de salud, cuál es la situación emocional del adulto mayor, porque recuerden, en esta etapa el sentimiento de abandono es algo que influye muchísimo en la situación emocional de los sujetos. Que nos escriben a nuestras redes sociales y nos escribe la señora Florencia y nos dice lo siguiente: pedimos ayuda para esta persona de la tercera edad que se encuentra en la calle Sucre y Mariscal Brown. Esta persona solo se encuentra en las mañanas en este lugar. Vamos a ver la fotografía, por favor, a ver si es que hay algunas personas que lo pueden ayudar. Tal vez usted, doctor Belsu, habría la posibilidad de que lo pueda ayudar. Y también, doctor Belsu, tenemos una consulta para usted desde nuestra línea de WhatsApp. Nos dicen si podrían llevar ropa al asilo San Francisco y dónde se queda ubicado el lugar. Bueno, vamos con el doctor Belsu. Estamos hablando del centro San Francisco, doctor. Sí. Hay gente que quiere llegar a alguna donación, alguna ayuda. Sí, tenemos el espacio de las hermanas franciscanas, y nuestro espacio en las tardes nosotros recibimos ropa para abrigar en este frío también que está haciendo a los adultos mayores.
recibimos ropa en buen estado, eso es lo que yo quisiera concientizar. Nosotros ya estamos en nuestra 7ª campaña de recojo de ropa y nos han dado buena ropita, eso es lo que queremos, con cariño y que nosotros les vamos a dar también esa ropita a los mismos adultos mayores. ¿Cuál es la dirección exacta, doctor Belsu? Sagárnaga, esquina Murillo, número 68. Estamos en la misma iglesia de San Francisco. Bueno, Esther, a propósito de lo que la intervención de uno de los ciudadanos en el asilo, ¿no es cierto? Ustedes muchas veces se encuentran con personas, ancianitos abandonados en las calles sin absolutamente nadie en la vida, ¿no es cierto? Y de repente se los llevan a ustedes. Sí, he tenido 2 casos, ¿ya? Que CDG se encarga primeramente con trabajo social. Me hace llegar una carta de personas que no tienen familia, ¿ya? Y yo los he acogido, hasta el momento tengo uno, señor Héctor Portugal, que no tiene familiares, yo lo ayudo, lo colaboro, está con nosotros ya un buen tiempo. Ha aparecido un hijo que se está haciendo un poco de cargo, pero hasta ahí. Muy esporádicamente. Sí. Muy bien. Queremos agradecer a nuestros invitados esta noche, María Esther Maldonado, de la Casa de Reposo Geriátrica Vida Plena. Muchas gracias, María Esther, qué gusto. A usted, muchas gracias. Encantados. Y gracias al doctor Ricardo Belsu, médico geriatra responsable del Centro de Día San Francisco. Hasta otro momento, doctor. Podemos hacer una invitación para este fin de semana. Adelante, adelante, aproveche. Estamos haciendo trekking ahora con los adultos mayores. Trekking. Wow. Nos estamos yendo a Jampaturi, al Valle de Jampaturi, este fin de semana. De mochileros los adultos mayores. Comida, van a comer huatia ahí en Jampaturi, pesque y trucha. Ah, qué bonito. Y aparte de disfrutar todos esos paisajes con los adultos mayores. Eso deberíamos hacer con los adultos mayores. Muchas gracias, Víctor. Acción en ejercicio, sin duda. Muy bien, gracias a ambos. Hasta otra oportunidad. Nos damos una pausa y hablemos con más de Hora 23. Espérenos. Bueno, es momento de nuestro sector ferial que llega directamente desde Santa Cruz de la Sierra para toda Bolivia. Con el auspicio de American Prime ahora en Bolivia, presentamos Ferial 2017 por Bolivisión. Bueno, nos vamos directamente hasta la Feria Exposición Expo Cruz 2017 con nuestro compañero Oscar Romero, porque él se encuentra con Miss Bolivia 2017, una hermosísima pandina que de seguro tiene mucho que decirle a su departamento que ayer estuvo de aniversario. Y hoy le estamos rindiendo nuestro más grato homenaje a todos los pandinos, nuestra mayor admiración a esta gente tan luchadora, tan alegre, tan trabajadora, que hace lo que es del departamento de Pando. Y qué mejor que esta noche pueda dedicarle algunas palabras su máxima representante de belleza, que además este año nos ha representado muy bien, ya que logró la corona máxima en el Miss Bolivia 2017. Ella es Miss Bolivia Universo y bueno, ahora se encuentra trabajando en la Feria Exposición de Santa Cruz y Oscar está con ella. Vamos contigo, Oscar. Bueno, en unos minutos más vamos a estar escuchando a la máxima representante de todos los pandinos. Oscar ya está con ella ya en la Feria Expo Cruz 2017. A ver, Oscar, queremos conocer más acerca de ella. ¿Y qué le quiere decir esta hermosa pandina a toda su gente? A toda la gente pandina que ayer estuvo festejando, estuvo de aniversario. Querida Paola, ¿cómo están? Buenas noches nuevamente, ya desde el campo ferial Expo Cruz 2017, celebrando lo que es el aniversario de Pando, el departamento más joven de nuestro país. Estamos con la Miss Bolivia 2017, que ella es pandina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gleicy. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Soy Gleicy Asen, Noguera Asen, soy la Miss Bolivia Universo 2017. Muy contenta de poder estar participando este año ya como Miss Bolivia Universo en el stand de IPFB. Bueno, pero es la segunda reina que se lleva la corona de Miss Bolivia contigo. Es así, hace 62 años, como ya lo venía diciendo, mi departamento no podía llevarse esta corona del Miss Universo y este año 2017 tuve la grata sorpresa y suerte de podérsela llevar a mi querido lindo departamento de Pando. ¿Qué tiempo que ya estás en Santa Cruz? Porque el tema que ha sido el ajetreo de Miss Bolivia obviamente te ha obligado a venir hasta Santa Cruz para poder prepararte y también para lo que ha sido el concurso. Ahora estás radicando acá, allá en Pando.
Claro que sí, yo actualmente me encuentro acá en Santa Cruz de la Sierra, ya me vine con todo acá a prepararme y estoy viviendo acá. Hace 5 meses no voy a mi tierra querida, pero en este 5 de octubre voy a estar por allá visitándolos a todos en mi departamento. Pero ¿qué les puedes decir a todos los pandinos en sus 79 años de aniversario? Quiero mandar un enorme beso y felicitar a toda la gente pandina y no pandina que habita en ese departamento. Sé que es un departamento pequeño, pero que ofrece muchas cosas, muchos lugares turísticos por conocer y tienen el don de ser solidarios, ¿no? Mi departamento acoge a quienes habitan, a quienes pisan esa tierra. Bueno, pero Gleicy, por favor, dime, la gente que no conoce Pando, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los lugares que tú nos sugieres turísticos? Bueno, mi departamento de Pando tiene lo que es el municipio de Porvenir. Allá pueden disfrutar de deliciosos pescados. Pando es la Amazonía boliviana. Tenemos toda clase de pescados, desde paiche, surubí, pacú. Entonces es una delicia. Lugares turísticos que pueden recorrer también está el Parque Piñata. Tenemos el Paseo Junín. El Paseo Junín es muy interesante, tiene muchas historias, ya que como somos frontera tenemos el puente que cruza Lacre, que es Brasil. Entonces antes te venían embarcaciones desde Europa atrás del auge y la goma en mi departamento. Por eso es que se dice que en mi departamento es multicultural. Hay muchas personas de otros países que han llegado atrás de la goma, son europeos, españoles, franceses, chinos, japoneses. Por eso es que van a encontrar mucha gente con diferentes apellidos como el mío, que es súper raro en este caso. Bueno, querida Gleicy, Miss Bolivia 2017, te voy a pedir una pequeña pasarela, unos segundos, por favor, adelante por este lado, mientras Gleicy está aquí con nosotros en Hora 23. Adelante, por favor, Gleicy. Muchísimas gracias, Gleicy, entonces, por haber estado con nosotros en Hora 23 en vivo y en directo a esta hora de la noche desde el campo ferial. Te agradezco, pero nosotros nos vamos a ir a ver lo que sucedía ayer en el escenario principal de la Expo Cruz 2017. Los artistas cruceños les rindieron homenaje a esta tierra oriental. Presentamos Ferial 2017 por Bolivisión. Nos mueve un mejor futuro, nos mueve el amor por Bolivia, nos mueve el progreso, nos mueve la integración. Con mejor salud y educación, la economía crece, Bolivia avanza. Con la nacionalización, las fuentes de energía son nuestras, con nuevas industrias, comunicación, tecnología de punta. Nos mueve un mejor futuro, nos mueve el amor por Bolivia, nos mueve el progreso, nos mueve la integración. Nos mueve un mejor futuro, nos mueve la integración. Por eso no nos vamos a detener hasta llevar a Bolivia a un futuro mejor. Ministerio de Comunicación. Y el entretenimiento no puede faltar en su efemérides de Santa Cruz. El escenario principal de la Expo Cruz 2017 logra cautivar un gran gentío que disfruta de los artistas cruceños que amenizan la noche del 24 de septiembre. ¿Soltera, no? Muy bien. Yo también le cuento, soy soltero, mucho gusto. Aguilillo. Cofre Mágico, Cambaguilillo, Gisela Santa Cruz, Alenir Echeverría, Trío Tradición, Eleonora Cardona, Los Cambitas y Sonia Barrientos son aplaudidos por el público que corea cada una de sus canciones. Son temas, recopilaciones de temas muy antiguos como Santa Cruz de antaño, El Camba, Tiluchi, Espejo, gente que la gente conoce realmente y que puede también cantar con uno. Entonces, nosotros los cruceños tenemos que pelear por nuestras tradiciones, nuestra música. Estuvimos dando un show entretenido junto con Gisela Santa Cruz también y otros artistas ahí presentes en el escenario, y bueno, la gente se vio motivada con nuestro aniversario. Gisela Santa Cruz, en su presentación de más de 40 minutos, invitó a su hija al escenario, quien la acompañó con un tema musical. Es pasarlo todo con ella. Ay, es pasarlo todo con ella, dice. Y aprenderse las canciones a veces. Aprenderse las versiones le cuesta.
Asimismo, la niña Mahatma Villagómez, con tan solo 7 años de edad, se robó el show al momento de su presentación. Porque esas canciones de mi tía Gisela ya me las sabía más antes porque me gustaban sus canciones de ella. Cuando seas grande, ¿querés ser cantante? También quiero ser presidente. ¿Presidente? Para cambiar la vida de los bolivianos. Hasta pasada la medianoche, los visitantes de Expocruz disfrutaron del repertorio variado de los artistas que conmemoraron los 207 años de la gesta libertaria. Comenzando este hora 23, hemos tenido oportunidad de conversar con el ministro de la Presidencia, René Martínez, sobre la reelección en Alemania de la presidenta Angela Merkel por 4ª vez consecutiva. ¿No es cierto? Una Angela Merkel que definitivamente se presenta ahora como uno de los pilares fundamentales para generar la estabilidad que necesita la Unión Europea después de momentos tan complicados como el Brexit y demás. Con el ministro hemos hablado del lado político y hemos aterrizado en Bolivia para ver el tema preelectoral, o sea, lo que va a presentarse en los próximos meses, candidatos por aquí y por allá. Pero quedó algo pendiente que lo vamos a trabajar o lo vamos a dialogar en este preciso momento. La parte de constitucionalidad, la parte de la ley como tal, del recurso o de la acción de inconstitucionalidad que presentó el movimiento al socialismo hace una semana atrás ante el Tribunal Constitucional, observando la aplicabilidad de 4 artículos de la Constitución Política del Estado y de 5 de la ley del régimen electoral, la inconstitucionalidad de 5 artículos del régimen electoral. Está con nosotros la viceministra de Justicia y Derecho Fundamental, Cecilia Urquieta. Viceministra, qué gusto, buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí y poder aclarar algunos puntos de esta acción de inconstitucionalidad. A ver, ¿cómo está marchando esta acción? ¿Cuántos días ya han pasado? Estamos a poco de que el tribunal diga aceptado o no, rechazado. Sí, el 18 de septiembre se ha presentado esta acción de inconstitucionalidad abstracta por asambleístas del movimiento al socialismo, por los presidentes y las presidentas de las bancadas y también 2 asambleístas de la oposición, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad plenamente pide 2 cosas. En principio, la inconstitucionalidad de 5 artículos de la ley 026 y 4 artículos, la inaplicabilidad de 4 artículos de nuestra Constitución Política del Estado. Yo quisiera empezar a hacer una explicación. Sé que los términos son jurídicos, netamente jurídicos y técnicos de esta acción. Es muy extensa, es muy técnica, tiene bastantes fundamentos teóricos, técnicos, jurisprudenciales. Sin embargo, yo quisiera hacer un resumen para que nuestra sociedad también entienda cuál ha sido el objetivo de esta acción. Nosotros desde el Ministerio de Justicia la hemos estudiado mucho para poderla explicar a nuestra sociedad y es un tema netamente de derechos. Víctor Hugo, ¿no? Nuestros derechos fundamentales en nuestra Constitución Política del Estado están plenamente garantizados. Nuestra Constitución Política del Estado es tal vez una de las constituciones más progresistas y garantistas que existen en el planeta, que existen en el mundo, ¿no? Nuestra Constitución, más allá de los derechos que establece la propia Constitución, tiene una cualidad que no tienen otras constituciones, que es esta cualidad de que es progresista y garantista, ¿no? Y esto se ve reflejado claramente en el artículo 256, que yo quisiera, discúlpame, quisiera mostrarlo, ¿no? Este artículo 256, no sé si lo pueden enfocar, es la clave de la acción de inconstitucionalidad. Este artículo, ¿qué establece? Todos los constitucionalistas, los abogados que han salido, han rebatido mucho sobre esta acción. ¿Pero qué dice? Dice, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta, ¿no? Quisiera que veamos esta última parte. Los tratados de derechos fundamentales que declaren derechos más favorables que la Constitución se aplican de manera preferente sobre esta, se refiere a la Constitución. Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo 256? Este artículo 256 nos está diciendo, la Constitución no se limita al texto mismo de la Constitución, sino que va a ir más allá.
sino que es una constitución dinámica. Nuestra constitución política del Estado, como bien dice el nombre de todas las constituciones, es política. A pesar de que es una norma jurídica, es sobre todo una norma política que va a estar siempre a la vanguardia, es decir, va a ir más allá, va a desarrollarse más allá del mismo texto de la Constitución. Entonces, ¿qué nos ha dicho este artículo 256? ¿Qué nos permite y qué le pide a los intérpretes, los primeros intérpretes de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que cuando existan derechos más favorables que los mismos establecidos en la propia Constitución, se van a aplicar estos derechos preferentes, estos derechos que están establecidos, en este caso, en tratados internacionales? Ahora bien, nosotros... Ahora, a propósito de esto, viceministra, bueno, sí. Desde la oposición, ¿no es cierto?, cuando se ha analizado este artículo, decían, es que no puede considerarse como un derecho humano un derecho a ser reelegido por cuarta vez. Ese es el argumento con el cual se ha pretendido rebatir este artículo. Por supuesto, y eso es un grave error, Víctor Hugo. Los derechos políticos son derechos fundamentales. Los derechos políticos son derechos que han sido adquiridos por luchas de muchos años, por las sociedades, por nuestras naciones, que hemos luchado mucho por tener estos derechos políticos. Y estos derechos políticos no pueden ser vulnerados y son derechos fundamentales, al igual que el derecho a la vida, al igual que el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación. Los derechos políticos a elegir y a ser elegidos son derechos fundamentales y son derechos humanos. Entonces, se aplica plenamente el artículo 256. Los derechos políticos, para que todo el mundo entienda, es el derecho que yo tengo a elegir a mis candidatos y que elijan por los candidatos. Entonces, al restringir el artículo 168, el artículo 156, el 285 de nuestra Constitución Política, restringen estos derechos políticos. En principio, restringen mi derecho de ciudadana de poder elegir a mi candidato. ¿Por qué yo no puedo ir y elegir a mi asambleísta, a mi gobernador, a mi alcalde, a mi presidente? A mí me están limitando, en principio, mi derecho a elegir, ¿no? Primero. Segundo, se está limitando el derecho de todas nuestras autoridades electas, ¿no? Es verdad, los derechos no son absolutos, ni los derechos fundamentales, tienen algún tipo de restricciones, como bien lo han dicho los opositores, pero lo dicen a medias. Yo quisiera aclarar eso. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que estos artículos de la Constitución Política del Estado contravienen el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia mediante Ley 1430. Este artículo 23 establece ¿qué son los derechos políticos en una primera parte? Dice, todos los ciudadanos deben gozar los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones. Pero ¿qué dice en el numeral 2? Esto es muy importante y por eso yo quería venir con la ley en la mano, con el Pacto de San José en la mano. ¿Qué dice? La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, que ya hemos dado. Exclusivamente, léase esta palabra, exclusivamente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. El Pacto de San José dice que una ley, efectivamente una ley, la ley electoral, sí puede regular los derechos políticos. Un menor de 18 años no puede ser presidente. Una persona que no sea boliviana no puede ser presidente o no puede ser alcalde, ¿no? Estas restricciones sí las puede regular la ley, pero aquí no dice que sea reelecto o que haya sido candidato o no haya sido candidato en otro periodo. Entonces, este artículo 23 del Pacto de San José se aplica por encima de nuestra Constitución. Y ahí viene la otra observación que se hace. ¿Qué sentido tiene entonces tener una Constitución, ¿no es cierto?, sobre la que se rige los destinos, las normas, las reglas, los principios de una sociedad, si finalmente esa Constitución no termina siendo la obra maestra, la prima, la que prime en el momento de la decisión?
Sí, no, nuestra Constitución es fruto de una lucha política muy grande y recordemos a la cabeza de quién, de nuestro presidente Evo Morales, que él ha marchado por esta Constitución y es un fruto de una revolución democrática y cultural que hoy estamos luchando para que persiga y podamos seguir trabajando en eso. Pero es una Constitución que se ha construido también en el marco de un pacto político, de una discusión política en la Asamblea Constituyente. Y es ahí donde se ponen estas restricciones. Pero las constituciones, y cualquier constitucionalista puede darme la razón en esto, tiene una parte adjetiva y una parte sustantiva. La parte sustantiva establece los derechos, las garantías, y en cualquier norma constitucional siempre van a prevalecer los derechos sobre la parte adjetiva, que es más procedimental, que es más organizativa. Siempre van a prevalecer los derechos. Nuestra Constitución, en el artículo 23, establece cuáles son nuestros derechos políticos, los establece expresamente. Y en el artículo 28 establece cuáles son las restricciones de estos derechos políticos. Se ha venido bastante preparada, viceministra. Por supuesto, es que es muy importante que nuestra sociedad pueda visibilizar estos artículos, porque los abogados hablamos de artículos, hablamos de restricciones, pero es importante que conozcamos nuestra ley. El artículo 28 de nuestra Constitución Política del Estado dice: el ejercicio de los derechos políticos se suspenden en los siguientes casos. Esta es una restricción constitucional. Los derechos políticos solamente se restringen por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos o por traición a la patria. Estas son las únicas causales por las que se podría restringir nuestros derechos políticos. Entonces, este artículo 28 sí tiene una contradicción contra estos artículos 156, 168, 285 y 288 que sí limitan el ejercicio de los derechos políticos de nuestros representantes. Viceministra, ¿usted tiene certeza de que con todos estos todas estas pruebas, todo este trabajo que se ha realizado desde el gobierno, el Tribunal Constitucional Plurinacional declarará viable esta acción de inconstitucionalidad, inaplicabilidad? Mira, Víctor Hugo, yo creo que es un deber del Tribunal Constitucional llevar adelante lo que dice nuestro artículo 256, porque nuestra Constitución Política del Estado no es una constitución igual a las de otros países, es una constitución que es progresista, como te digo. Y esta constitución le ha dicho y le dice en el mismo artículo 256, le dice: los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. ¿Quién es el primer intérprete de la Constitución? El Tribunal Constitucional. Y el 256, este artículo 256 le está diciendo al Tribunal Constitucional cómo tiene que interpretar estos derechos fundamentales. En caso de que haya coalición, en caso de que haya algún tipo de coalición, tiene que interpretarlos de acuerdo a los tratados internacionales que sean más favorables. Es muy simple. O sea, a veces nos quieren engañar, nos quieren confundir algunos abogados, pero es decir, si hay un derecho y hay otro derecho que es más favorable, se tiene que aplicar el favorable, el que sea más favorable. Es una regla que está en la jurisprudencia internacional y en la jurisprudencia nacional. Si nosotros buscamos y vemos que está ampliamente desarrollado en la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional ha desarrollado incluso una doctrina del derecho más favorable. En varias sentencias constitucionales, el Tribunal Constitucional ha dicho: cuando haya coalición de derechos, siempre se va a aplicar el más favorable. Cuando haya coalición de derechos y hayan derechos de los tratados internacionales que sean más favorables, siempre se tienen que aplicar estos derechos más favorables. Ministra, recuérdenos, ya para cerrar los tiempos, a ver, ¿cuándo se pronuncia ya el Tribunal Constitucional para decir si acepta o no esta acción? Y de ahí para adelante, ¿cuánto más tendrá que pasar para que emite una sentencia? Sí, el Tribunal Constitucional tenía 15 días, pero a veces se extienden un poco y dadas las circunstancias de esta acción que es bastante compleja, se está tomando su tiempo, tenía 15 días y tiene 45 días más para emitir una sentencia, ¿no? Normalmente nosotros hemos visto los tiempos que el Tribunal Constitucional tiene, a veces se extienden un poco más, ¿no? Pero yo creo que el Tribunal Constitucional tiene el deber de aceptar esta acción de inconstitucionalidad y resolverla de acuerdo a los tratados y convenios internacionales. Y yo quisiera hacer una puntualización más en este tema. Esto que nosotros estamos planteando, que está planteando nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional,
no es una cosa nueva, no es una cosa que nosotros nos haríamos inventado. Hay 3 países donde ya se ha llevado a cabo acciones de inconstitucionalidad de las mismas características, donde se han dejado inhabilitados artículos de sus constituciones. Es el caso de Costa Rica, es el caso de Nicaragua y es el caso de Honduras. 3 países que han ido en solicitud de control de constitucionalidad. En el caso de estos países, el control de constitucionalidad es difuso, entonces lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. En 2 fue procedente y en 1, que es Honduras, no. En los 3 ha salido procedente. En los 3 ha salido procedente. En el caso de Costa Rica han sido ciudadanos que han solicitado la inaplicabilidad de artículos, ha salido procedente. En el caso de Nicaragua ha sido el mismo presidente que primero ha empezado con una acción al órgano electoral y el órgano electoral le dijo, nosotros no somos los indicados para resolver esto, váyase a la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo ha resuelto y ha dejado inaplicables artículos de la Constitución. Y en el caso de Honduras ha sido mucho más grave, porque en el caso de Honduras su código penal establecía que ninguna persona podría solicitar la reelección y esto estaba penado por ley, tenía una pena de cárcel, ¿no? Entonces ahí asambleístas y un expresidente valientemente han interpuesto la acción de inconstitucionalidad corriendo riesgo de que los tomen presos, pero la Corte Suprema ha fallado a favor, dejando inaplicables estos artículos. O sea que esta figura de inaplicabilidad que tanto están criticando no es una cosa sacada de los pelos, es una figura constitucional que nuestra historia constitucional en Latinoamérica nos ha demostrado que está funcionando. Bien, viceministra Cecilia Urquieta, viceministra de Justicia y Derecho Fundamental, ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Y seguramente vamos a vernos pronto, porque esto va a seguir dando mucho que hablar. No, muchas gracias, Víctor Hugo, por esta invitación. Y también yo quisiera dar un último mensaje a la sociedad y a nuestros compañeros de la oposición. O sea, no hay que tener miedo a las elecciones, no hay que tener miedo a que nuestro presidente pueda estar. Las elecciones, como bien decía nuestro ministro René Martínez, el soberano va a ser el que va a ir a votar, ¿no? Él va a decidir si vota de nuevo por el presidente o no vota por el presidente o por los otros candidatos. Bueno, hay todavía mucho camino por recorrer y así está por el momento, así están las cosas por el momento. Vamos a unos mensajes, retornamos en unos momentos nada más con un tema bastante interesante. Bueno, ya en el inicio del programa les había adelantado que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para ustedes, bachilleres, padres de bachilleres, de escolares que ahora ya piensan en la vida universitaria. ¿Qué carrera estudiar? Algunos, la carrera de mi padre es doctor, es abogado, ¿seré abogado? Arquitecto, mi padre es arquitecto, me va a ser más fácil, ¿no? O qué sé yo, una serie de variables que vamos a considerar ahora. ¿En qué tienen que pensar ustedes, bachilleres, para tomar la decisión de qué carrera van a estudiar? Tenemos nosotros una nota que nos va a orientar un poquito de los tips que habrá que tomar en cuenta y luego un especialista para desarrollar el tema. La orientación vocacional es el mecanismo a través del cual la sociedad proporciona a los jóvenes las herramientas con las que pueden tomar decisiones sobre su vida laboral. Se trata de un camino que se recorre junto a la juventud, en el que se les ayuda a ser conscientes de sus capacidades, sus competencias y sus intereses personales. El objetivo fundamental de la orientación vocacional es ayudar a los alumnos a tomar sus propias decisiones, tanto en materia de educación como en formación y finalmente en cuanto a su carrera profesional. Asimismo, existen 3 etapas en el proceso de orientación. La primera sería en la que se promueve la reflexión del alumno sobre sus propias capacidades y aspiraciones, y por otro lado se le informa sobre sus opciones formativas y la situación del mercado laboral. La segunda es la fase de decisión, en la que el orientador y el alumno reflexionan sobre las alternativas formativas y laborales para encontrar la más adecuada. Y la tercera y última fase sería la realización, en la que el alumno debe adquirir todos los conocimientos útiles para desempeñar su carrera, como por ejemplo solicitar formación, proyectar su marca personal y finalmente lograr sus objetivos. Está con nosotros esta noche el licenciado Ricardo Altamirano, es psicólogo y nos va a ayudar a entender esto de la orientación vocacional. Licenciado Altamirano, qué gusto, buenas noches. Igualmente, muchas gracias por la invitación y como siempre un gusto estar en este espacio. Bueno, a ver, qué difícil, ¿no? Para los chicos ahora, están ya terminando el año
y ya tienen que pensar en que el próximo año van a entrar a la universidad. ¿Qué estudio? ¿No? Algunos dirán, escucha, soy bueno en matemáticas, me meteré a algo que sea ingeniería. Soy bueno en literatura, me meteré a derecho, no sé. Pero ¿bastará eso? Hay otras variables que considerar, por ejemplo, el escenario laboral, o sea, que después uno puede llegar a un momento de arrepentimiento y hasta de frustraciones, y uno termina dejando hasta la universidad. Definitivamente. Lo interesante es que los papás, sobre todo papás adultos, puedan de pronto estimular al niño ya desde esta etapa, ver cuáles son aquellas cosas que le agrada, cuáles son aquellas, digamos, actividades en las cuales se desarrolla plena y satisfactoriamente, para más adelante apoyar también en aquello que ha escogido, ¿no? Y orientar o decirle, reforzar constantemente, aquello que tú estudies después del colegio va a ser aquello de lo que tú vas a vivir. Y eso lo tienes que hacer de una manera muy alegre, confiada en lo que te gusta hacer y además de la mejor manera, excelente en lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces va a haber un doble refuerzo para que alguien se sienta seguro. ¿Hay especialistas, Ricardo, que pueden ayudar a padres e hijos a tomar esta decisión? Analizando todas las variables sabidas y por haber y las capacidades, características o aptitudes de uno, porque todos los seres humanos somos completamente distintos. Absolutamente distintos. Podemos ser los dos buenos estudiantes en matemáticas, pero no somos aptos para una misma carrera, seguramente. Todo es distinto. ¿Qué tipo de especialistas? ¿Cómo recurrir a ellos? Es un equipo multidisciplinario que tienen ahora algunos centros educativos, ¿no? Que orientan no solamente al estudiante, también al papá, nuevamente, para bajar esta expectativa. Quiero que mi hijo sea ingeniero, como lo soy yo, ¿no? O quiero que mi hijo siga los pasos que yo tengo. Entonces, bajemos la expectativa en algún caso, ¿no? Y subamos la visión, ampliemos la visión en cuanto al adolescente para poder ver otras alternativas, no enfrascarnos solamente en una. Entonces, este equipo multidisciplinario que va de pronto a ayudar no solamente al estudiante, también va a ayudar al entorno en el cual se encuentra el estudiante para que pueda tomar no una, sino pueda haber opciones para que él se pueda sentir seguro de que aquello que va a escoger es de lo que va a disfrutar en el resto de su vida. La idea es que pueda disfrutar, no que forcemos en el tema de tienes que estudiar y a la universidad, tienes que ir a la universidad. O sea, no, disfruta, que el adolescente pueda disfrutar de aquello que ha escogido para su carrera, para su vida. Claro, alguien decía, escoge un trabajo que realmente te guste y no trabajarás ni un solo día en tu vida. Porque claro, vas a hacer una diversión, vas a hacer un entretenimiento, vas a hacer algo que lo disfrutamos a diario. No es la carga que uno piensa es el trabajo. Definitivamente. Tú haces esto con toda esa alegría, con todo ese entusiasmo y encima te pagan. Exacto. ¿No? Entonces vas por ese lado, vas para poder... ¿Quiénes son de pronto los que nos tienen que impulsar en esto? Es justamente los papás. Muchas veces los papás nos quedamos con la idea de que no, mi hijo o mi hija tiene que lograr posesionarse en un nivel alto, cuando de pronto el hijo o la hija está pensando de pronto en una carrera técnica que no es nada despreciable, ¿no? Y de pronto orientarle y darle simplemente el empuje para que pueda desarrollar capacidades y habilidades. Bueno, importante, un diálogo sincero, abierto, entre padres e hijos, porque claro, hay que analizar también ustedes chiquillos, no porque la enamorada esté yendo a estudiar Derecho o Medicina, ustedes se van a meter ahí el peor error de su vida. Aquí tenemos un camarógrafo que en este momento está recordando un episodio parecido a ese y se arrepiente. Bueno, muchas gracias, Ricardo Altamirano, por esta charla y ya vamos a estar nuevamente con más sobre esto y otros temas. Seguramente que sí. Me gustaría dar un saludo a Yayagua, que en este momento los están viendo. Qué lindo. Y bueno, hay muchas repercusiones justamente del programa en esta localidad. Un saludo a la ciudad de Yayagua. Un fuerte abrazo a Yayagua, siglo XX, por estar ahí cerquita, ¿no es cierto? Sí. A pocos kilómetros. Un fuerte abrazo a toda esa hermosa gente de Potosí, frontera con el departamento de Oruro, ¿cierto? Eso, vamos, fuerte abrazo a Yayagua. Paola, me voy contigo. Muy bien, estamos a 1 minuto de la 1 de la madrugada y es momento de irnos hasta Santa Cruz para despedirnos de nuestro compañero Oscar Romero, pero con el compromiso de que en el siguiente programa tenemos mucho más material desde la tierra oriental, Oscar.
Así es, querida Paola, y a esta hora de la noche, ya cuando falta un minuto para la 1 de la mañana, nosotros en vivo y en directo desde Santa Cruz de la Sierra, llueve en estos momentos, pero sigue el show en el escenario principal. Se tuvo la noche de los clásicos y así vemos cómo poco a poco la gente se va escapando de la lluvia en Santa Cruz de la Sierra. Mañana estaremos con más invitados y también lo mejor de la Expo Cruz. Muchísimas gracias y volvemos hasta La Paz. Con el auspicio de American Prime ahora en Bolivia, hemos presentado Ferial 2017 por Bolivisión. Muy bien, así finalizamos hora 23. Familias bolivianas, que tengan un buen descanso y un buen inicio de semana. Nos reencontramos de acá a unas horas. Chao a todos, gracias por acompañarnos un programa más. Que tengan un buen descanso. Chao Paola, chao Víctor Hugo. Y chao Paola, y si todavía no han escogido una carrera que estudiar, estudien para reportero de hora 23 de Bolivisión. La van a pasar bomba en la Feria de Exposición de Santa Cruz con modelos comiendo rico, disfrutándola de maravilla. Nada más, descansen.